Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7 de la mañana con 1 minuto, 2 minutos ya, 23 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Comenzamos Informe 24, una producción de estacionpacifico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es viernes, ya es viernes, es 4 de septiembre de este 2020 y saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la ciudad de Colima a través del 98.9, también allá en el Valle de Tecomán a través de Max 105.3 y obviamente le damos la bienvenida a todas y todos quienes nos escuchan y nos ven a través de la transmisión que hacemos vía Facebook, el Facebook Live en la cuenta, obviamente en esta red social de Estación Pacífico, facebook.com/es-pacífico. Muy buen día para todos, muchas gracias por acompañarlos, les agradezco su compañía, que con ella nos estén reiterando este viernes su preferencia y nosotros buscaremos hoy, como todos los días, corresponderles con un trabajo periodístico serio, riguroso, como buscamos hacer todos los días y con mucha información útil para todos ustedes. ¿De qué temas vamos a platicar en los próximos 120 minutos? ¿Qué hay en el menú de este programa? Bueno, vamos a platicar un poco de el estado de salud de la población de nuestro país, de nuestro estado, de los problemas que tenemos en cuanto a obesidad y las consecuencias que han tenido para la propia los resultados de la pandemia, los estragos que hace el coronavirus en una población con las características de la nuestra y las posibilidades que hay para regular cuestiones sobre los alimentos poco saludables. El día de ayer hubo un foro virtual en el que participó el subsecretario en la Secretaría de Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell. Estuvo también la delegada federal del Gobierno de México aquí en el estado de Colima, Indira Vizcaíno, y estuvo el diputado local, coordinador de los diputados de Morena, Vladimir Barragán. Platicaremos sobre ello. Les vamos obviamente a presentar la actualización del impacto de la pandemia en el estado, los nuevos casos y las nuevas defunciones, 49 casos y 9 defunciones, contextualizaremos este dato. También la actualización nacional. En términos de la pandemia, les vamos a platicar de un fenómeno que se había dado en otras entidades del país y que no había llegado a Colima, que era no solamente que se está enfermando gente de dengue y de COVID, sino que en un mismo paciente, en una misma paciente, se dieran las dos enfermedades y que pudieran identificarse, ¿no? Porque si alguien está, pues, afectado por una, traqueteado por los efectos de esa enfermedad, pues en ocasiones pudiera ser complejo que alcanzaran a detectar, si no hacen las pruebas de laboratorio adecuadas, pues la presencia de ambas afectaciones. El caso es que el primer caso de COVID-dengue ya se ha dado aquí en el estado de Colima y les vamos a platicar al respecto. También tendremos algunos otros temas locales y nacionales. En cuanto a entrevistas que vamos a conversar, el día de ayer les presentábamos el anuncio que se hizo desde la administración estatal sobre el complejo acuático de Occidente, el anuncio de esta inversión que se hará acá en la capital colimense para tener un centro acuático con una piscina olímpica, una alberca olímpica y los detalles que se tenían al respecto, el esquema novedoso en términos de financiamiento con la iniciativa privada, con un incentivo fiscal, etcétera. Pues platicamos lo que sabíamos, pero hay algunas dudas, algunas preguntas que quedan sobre la mesa y que se las estaremos haciendo el día de hoy a la directora del Instituto Colimense del Deporte, del INCODE, Siria Salazar. Con ella vamos a platicar despuesito de las 8 de la mañana.
Y después de las 8:35, 8:40 de la mañana, también vía telefónica, vamos a charlar con el diputado local del Partido de Acción Nacional, Francisco Rodríguez, que ha propuesto. La idea es que que cualquier persona en el estado de Colima pueda tener un ingreso básico. ¿Cómo alcanzar esto? Que pudiéramos de entrada, pues todos estar de acuerdo con ello, que es la idea similar a lo que hay detrás del salario mínimo. Cómo llegar a ello, cuál es la propuesta específica que se está planteando. De ello vamos a platicar con el diputado Francisco Rodríguez. Les recuerdo que de estos temas o de cualquier tema que ustedes quieran poner sobre la mesa, pues lo podemos hacer, pueden plantear sus preguntas a través del WhatsApp, el 312-171-0598, 312-171-0598 es el WhatsApp. A través de la transmisión de Facebook también nos pueden dejar sus mensajes. Agradezco a la gente que ya nos está saludando por estas dos vías. De verdad, pues les agradezco que no solamente el día de hoy nos estén acompañando, sino que muchos de ustedes pues ya esto lo hayan tomado como una costumbre, nos estén incorporando a su rutina diaria, algunos de los cuales pues incluso han empezado a despertarse más temprano para escuchar el programa. Otros pues sí, medio se despiertan, nos están escuchando en cama desde alguna de las posibilidades para escucharnos, desde alguna de las aplicaciones, desde la propia cuenta de Facebook, desde la propia app de Audiorama, que también la pueden bajar y nos pueden escuchar. Pues por todas estas vías hay mucha gente que nos está escuchando y de verdad es un gusto entrar en comunicación hoy y que nos estén incorporando en su rutina diaria, también un compromiso. Así es que pues gracias y esperaremos compartirles mucha información útil para todos ustedes. Agradezco a las personas que me han dejado algunos comentarios, que desde ayer nos dejaban algunos comentarios que ya a lo largo del programa les estaremos también compartiendo estos comentarios, uno relacionado con las gráficas que compartimos a través de nuestra lista de difusión por WhatsApp, que nos hacen algunas sugerencias sobre la gráfica estatal respecto pues a lo poco que dice ya el tema de los casos acumulados por municipio, ¿no? Porque pues dice al final, pues eso, si estuvieras graficando la población de cada municipio, pues más o menos sería lo mismo y esa ya no hay una variabilidad ahí de dónde está creciendo. También nos recomiendan graficar las muertes. Vamos a tomar en cuenta sus comentarios, lo platicamos un poquito más adelante. También una persona pues más conocedora que un servidor sobre el acontecer en la Cámara de Diputados, obviamente federal, no en el Congreso del Estado, sino en la Cámara de Diputados, me hizo algunas precisiones respecto a lo que yo decía el día de ayer sobre que nunca se respetaba el que a la tercera fuerza política se le diera la posibilidad de presidir un año la mesa directiva. Y bueno, habrá que matizar, pero ya lo estaremos platicando. Agradezco todos los comentarios que nos dejan, todos los vemos, todos y cada uno los vemos, no se quedan en no visto los comentarios. Algunos de ellos pues ameritan una respuesta, algunos de ellos ameritan que al aire hagamos algún comentario, otros pues simplemente los leemos, nos damos por enterados y generan el impacto que tienen que generar en nosotros para la formación de nuestra propia opinión, para conocer lo que ustedes están pensando y lo que ustedes están pasando. Así es que, bueno, gracias por comenzar su mañana con nosotros. 312-171-0598 es el WhatsApp. También vía Facebook nos pueden dejar los comentarios. Vamos a estar platicando de esto. Entrevistas 8 de la mañana, Siria Salazar, para que nos dé más detalles del Centro Acuático de Occidente, de este proyecto que se venía gestando desde hace un par de años, pero que bueno, ya se convierte en una realidad en cuanto a su aprobación y que comenzará a aterrizarse en la realidad. 8 de la mañana esta entrevista, 8:40 con el diputado Paco Rodríguez sobre este planteamiento para un ingreso mínimo básico. De eso vamos a estar platicando el día de hoy. Dicho lo dicho, anunciado lo anunciado, después de una breve pausa, comenzamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo.
Comencemos con lo importante que ha sucedido en las últimas 24 horas con la pandemia, qué datos habría que actualizar. Comienzo con lo nacional. En nuestro país, el día de ayer se reportaron, en este reporte que da después de las 19 horas el Gobierno de México, su Secretaría de Salud del Gobierno Federal, se reportaron 513 nuevos decesos y 5.937 nuevos casos. En cuanto a casos confirmados acumulados, hemos alcanzado la cifra de 616.894 casos acumulados en los meses que llevamos de pandemia. De ellos se estiman que el 6%, es decir, 39.940, se encuentran activos. Con estas 513 defunciones, se han acumulado en total a lo largo de la pandemia 66.329, lo que al inicio se veía como un escenario catastrófico, pues está dándose en la realidad. 66.000 fallecimientos, más de eso, 66.000 fallecimientos en nuestro país. Además de estos 616.000 casos, hay otros 83.000, en específico 83.820 que están en la categoría de sospechosos y que podrían pasarse a la cifra de casos confirmados o de casos descartados. Así es que en las últimas 24 horas a nivel nacional, 5.937 casos y 513 decesos. Si vemos la gráfica, la gente que nos está siguiendo en Facebook lo puede hacer, y si no, la gente que nos escucha, yo se las describo. En los últimos 15 días podemos ver cierta estabilización en cuanto al ritmo de crecimiento de la pandemia. Lo que estamos graficando son los nuevos casos por día, es decir, si fueran los casos acumulados, pues evidentemente esa curva solamente seguiría creciendo, dejaría de crecer hasta que hubiera un día en que se sumaran 0 casos. Pero como lo que estamos queriendo ver es el ritmo de crecimiento, lo que graficamos es los nuevos casos por día. Y en eso se veía una tendencia hasta pues el último mes, hace un mes más o menos, alcanzando un pico, y después de eso se veía cierta tendencia a la baja. Sin embargo, en las últimas 2 semanas comienza a apreciarse cierta estabilización en el ritmo de crecimiento y nos pudiera preocupar que incluso viniera cierto repunte. Así es que eso simplemente describimos lo que vemos en esta gráfica, más allá de poder explicar las razones que no nos toca a nosotros, que no las tenemos, de lo que hay detrás de esta curva de contagios. En el ámbito local, en las últimas 24 horas, pues casi media centena de nuevos casos. La Secretaría de Salud y Bienestar Social Estatal reportó 49 nuevos casos de COVID en el estado. Entre ellos, uno de una niña de 3 años de edad. Reportó también 9 defunciones a causa de este padecimiento. Con esto se acumulan 3.841 casos acumulados y también hemos acumulado 462 personas fallecidas por esta causa. Sobre los decesos, la Secretaría de Salud detalló que se trató de 6 hombres y 3 mujeres de entre menos de 50, alrededor de 50 años de edad y de más de 65 años de edad, de los cuales 3 eran habitantes de Colima capital, 3 de Villa de Álvarez, 1 de Manzanillo, 1 de Tecomán y otro de Coquimatlán. 9 personas fallecidas, 6 hombres, 3 mujeres y repartidos por municipios de la manera que ya les conté. 3 Colima capital, 3 Villa de Álvarez, 1 Manzanillo, 1 Tecomán y 1 Coquimatlán. De los contagios, 23 ocurrieron en mujeres y los restantes son hombres. 23 mujeres de entre 3 y más de 65 años de edad. De estas 23 mujeres, 20 están en tratamiento ambulatorio y 3 fueron hospitalizadas graves. En tanto que los 26 casos restantes son obviamente hombres. De ellos sus edades van de los 20 años hasta más de 65 años de edad. De estos 26 casos, 16 reciben atención ambulatoria,
1 fue hospitalizado como caso grave y 9 fueron hospitalizados como pacientes, 9 como pacientes graves y 1 como paciente no grave. Además, 15 de los casos, de estos 49 nuevos casos, son de Villa de Álvarez, el municipio que suma más casos el día de ayer. 13 casos son de Colima capital, 13 casos son de Manzanillo, 6 hombres y 7 mujeres, 3 casos son de Tecomán, 2 de Minatitlán, 2 de Comala y una mujer de Cuauhtémoc. Además hay 103 casos sospechosos, de los cuales 59 están en aislamiento preventivo en sus hogares, 39 están hospitalizados y 5 pacientes perdieron ya la vida y están a la espera simplemente de que se confirme si fue COVID o de si se puede descartar con la prueba de laboratorio la presencia del coronavirus. Se han descartado en total en el estado a lo largo de la pandemia pues casi 2.800 pruebas por haber resultado negativas. Manzanillo continúa como el municipio con más contagios acumulados, suma 1.207 casos, le sigue Colima con 931 casos, Villa de Álvarez con 697, Tecomán registra 682, Coquimatlán tiene solamente 77, Cuauhtémoc 73, Armería 65 casos, Comala 42, Ixtlahuacán 41 y Minatitlán tiene 26 casos acumulados. También Manzanillo tiene la mayor cantidad de fallecimientos, acumula 176, le sigue Tecomán con 93 y seguramente en los próximos días, por desgracia, Colima lo estará sobrepasando en esa cifra, pues ahorita Colima está en tercera posición con 92 fallecimientos, más alejado Villa de Álvarez con 50, Armería 16 fallecimientos, Comala 10 fallecimientos, Coquimatlán 10 muertes, Cuauhtémoc 8, Ixtlahuacán 4 y Minatitlán 3. Armería tiene 16 fallecimientos y tiene 65 casos. 1 de cada 4, más o menos, 4 y medio, 1 de cada 4 y medio de los pacientes en Armería han fallecido. Me parece un dato preocupante, así haciendo simplemente cálculos rápidos. Hay 2.848 pacientes que se han recuperado, son evidentemente la mayoría y cualquier persona que se contagie pues espera estar dentro de esa estadística y no dentro de las otras que ya platicábamos. En cuanto a los casos que se mantienen activos por municipio, Colima tiene la mayor cantidad con 180. En segunda posición está Manzanillo con 146 casos y en tercera Villa de Álvarez con 144. Ya muy alejado en cuanto a importancia en casos activos, Tecomán con 55 casos. En total estamos hablando de 570 casos activos en este momento, ¿no? De los 3.841 casos acumulados, 570 se encuentran activos. Y bueno, siguiendo con el tema de COVID, pues ustedes saben que todos los días, como les hemos relatado, los datos que se actualizan en la conferencia de prensa nacional, pues también a nivel local hay una videoconferencia a través de la cual se informa, se actualiza la información, se profundizan en algunos detalles sobre todo de los temas, pues algunos temas relacionados con COVID, algunos temas que tal vez de primera instancia no tenemos en mente cuando estamos reportando la actualización de la pandemia en la entidad, pero que son temas relacionados, ¿no? Como lo que hemos platicado de lactancia, como lo que hemos platicado de consumo de alcohol, de salud mental, o sea, temas que tienen que ver con la pandemia, que están siendo trastocados por la pandemia, que generan dudas ante la pandemia, y bueno, así todos los días la Secretaría de Salud Estatal pues sale a actualizar la información y a platicar de algunos de estos temas. El día de ayer en esta videoconferencia, y también a veces contestan las preguntas que hacemos los medios de comunicación, a veces no. A veces sí, a veces no. Hay algunas preguntas ahí cuya respuesta todavía nos deben sobre
específicamente sobre los personal de salud con comorbilidades, que está trabajando, que se ha enfermado, que ha fallecido. Tenemos algunas dudas sobre eso que las hemos planteado y que, bueno, estamos esperando la respuesta. Pero lo que les quería contar, más allá de ese recordatorio a las autoridades sanitarias, es que el día de ayer, en esta videoconferencia, se habló del primer caso de COVID-dengue en Colima. Este caso, es decir, de que al mismo tiempo enfrenten el coronavirus y el dengue, las consecuencias de la enfermedad causada por el coronavirus, que es el COVID, y el dengue. Esto en medios de comunicación pues se le ha bautizado como COVID-dengue. Evidentemente no es una enfermedad adicional, sino es la presencia de las dos enfermedades en el mismo paciente. Esto ya se dio en una paciente, corroborado pues aquí en Colima, una mujer de más de 65 años de edad que dio positivo a la prueba de COVID, y posteriormente también se le detectó la presencia pues de este virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti. La titular de la Secretaría de Salud en el estado, Leticia Delgado, dio a conocer que la paciente primero presentó los síntomas de COVID: fiebre, tos, dolor de cabeza, pérdida de olfato y gusto. Sin embargo, 4 días después mostró también la sintomatología asociada al dengue, como dolor de articulaciones y bueno, ciertas manchas en la piel, que son también características del dengue. Se hizo la prueba, se corroboró. La mujer se encuentra recibiendo tratamiento ambulatorio, por suerte. Una mujer pues ya entrando en la tercera edad, de 65 años de edad en términos estadísticos. Y si nos está escuchando, espero no se ofenda por esto, pues, o sea, tiene 65 años de edad, y por esa edad, pues había una preocupación mayor, ¿no? O sea, si en esa edad el COVID suele causar mayores estragos, pues teniendo COVID y teniendo también dengue, y por suerte esta mujer no se encuentra grave, está recibiendo tratamiento ambulatorio. La secretaria de Salud, Leticia Delgado, el día de ayer, esto explicaba sobre este primer caso en el que se da esta coincidencia, pues, que al mismo tiempo presente en COVID y presente también dengue esta paciente. Con un componente se logró que es la identificación del primer caso y que en donde coexisten el COVID-19 y el dengue. dengue. Recordemos que justo estamos en fase 3 de la pandemia y además vivimos en zona endémica para la reproducción del mosco transmisor del dengue. Por tanto, no estamos exentos de padecer esta enfermedad de manera conjunta. Se trata de una mujer de 65 años de edad que radica en la capital del estado. Ella presentó síntomas compatibles al COVID-19 y resultó positiva a la prueba. A los 4 días después, se agregaron más síntomas que hizo sospechar al personal de salud la coexistencia del dengue. Por ello, se le realizó la prueba de laboratorio para la enfermedad y también arrojó un resultado positivo. La funcionaria estatal reiteró el llamado a la población colimense para atender las medidas preventivas para buscar frenar la propagación del virus SARS-CoV-2 que genera el COVID-19, pero también resaltó que es importante realizar pues todas las acciones que ha recomendado las autoridades sanitarias: el lavado continuo de manos, el uso de cubrebocas, y en el caso del dengue, pues todo lo necesario para evitar la reproducción del mosco transmisor de esta enfermedad. Y esto pasa por el aseo de nuestros espacios, ¿no? Buscar evitar que haya recipientes que acumulen agua en sobre todo en este momento, en esta temporada de lluvias. Y hay muchos mosquitos y pues no queremos, si estamos cuidándonos de una enfermedad, pues también valdría la pena que hiciéramos un esfuerzo por evitar otras, en este caso el dengue. Oigan, y del dengue no se genera inmunidad, ¿verdad? Te puede volver a dar, y te puede volver a dar, y te puede volver a dar. Es un virus de los que no
afecta tu ADN, ¿no? Es de los que llegan y se van y pueden volver a llegar y pueden volver a llegar. Yo nunca he tenido dengue, que lo sepa, ¿no? Ojalá, toco madera, porque este 2020 ya, por favor, ya. Bueno, esta es la información que queríamos platicarles sobre COVID, sobre la pandemia, sobre la actualización de datos y sobre este caso en que se dio de manera coincidiendo en tiempo y coincidiendo en la misma paciente COVID y dengue. Les recuerdo que nos pueden dejar comentarios, 312-171-0598, hacemos una pausa y continuamos. Les habíamos platicado que el día de ayer se dio un foro virtual con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, y autoridades aquí en el ámbito estatal. Fue esto convocado, organizado por el diputado local Vladimir Parra Barragán. Estuvo presente también la delegada Indira Vizcaíno. En este foro, el subsecretario López-Gatell explicó que explicó las complicaciones y la necesidad de regular la venta, comercialización y consumo de comida chatarra en la entidad, en específico pues en la niñez, en la entidad y en el país. Obviamente habló de otros ejemplos de lo que se ha intentado y lo que se ha podido y lo que no se ha podido en otras entidades del país. Aseguró que la ingesta de alimentos no saludables es un problema de salud que afecta severamente a las personas, ocasionando no solamente, obviamente lo importante no es un problema estético, que puede llegar a ser importante en términos de confianza y demás, sino las consecuencias que tiene sobre la salud. Por el sobrepeso, lo que se suele generar en cuanto a diabetes y otras enfermedades, como también la hipertensión, etcétera. En una plática virtual que también, como les decía, estuvo la delegada del Gobierno de México en la entidad, Indira Vizcaíno, y que estuvo el diputado local Vladimir Parra, López-Gatell puntualizó que es necesario regular el consumo de comida chatarra entre los mexicanos, ya que la diabetes y las enfermedades derivadas de estos hábitos de consumo de alimentos no nutritivos, termina siendo, en el caso de la diabetes, la segunda causa de muerte en el país, lo que calificó como todo un desastre en salud pública. El funcionario federal señaló que una mala alimentación no es necesariamente un reflejo de la poca responsabilidad de las personas en lo individual y sus decisiones de qué comer, sino que se debe contemplar también la problemática que enfrenta el sistema agroalimentario en México, pues está sobresaturado de productos ultraprocesados que incluyen exceso de grasas, de azúcares, de sal, de calorías en general, situación que perjudica la salud de los ciudadanos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo López-Gatell el día de ayer en esta charla con funcionarios colimenses y a través de las redes sociales con la sociedad colimense también. Escuchemos a López-Gatell. Es un problema estructural. Estructural en el sentido de que el sistema agroalimentario de México, y hablamos ya no solamente del sistema alimentario, sino el agroalimentario, porque esto es desde la producción, el mapa de producción agrícola en México, el mapa de fabricación de alimentos o procesamiento de alimentos, el mapa de distribución de alimentos, el mapa de puntos de comercialización de alimentos, está claramente sobresaturado de los productos industrializados, procesados y ultraprocesados, que característicamente, no todos, pero característicamente la gran mayoría, tienen exceso de sal, exceso de azúcar, exceso de grasas y exceso de calorías. No es una responsabilidad individual, lo que me llevo a la boca a partir del plato o el sitio donde lo tenga colectado, hasta cierto punto es una responsabilidad individual o una capacidad individual, pero mayormente si el ambiente alimentario tiene una sobresaturación de productos no saludables, las personas consumen lo que está a disposición. El subsecretario afirmó que una de las complicaciones para regular el consumo de alimentos no saludables en las escuelas, se da por la influencia
de la industria refresquera, ya que precisó que al interior de los planteles educativos pues las empresas participan en el fortalecimiento de infraestructura, aunque lo hacen utilizando colores y marcas, aspectos que pueden persuadir a los niños a consumir sus productos. Así lo dijo el subsecretario. Con un componente que es particularmente aberrante y que hay que tenerlo clarísimo como aberrante, que es la violación de los derechos de la niñez. Los niños, obviamente, niñas y niños, son personas que son vulnerables a las influencias externas en términos de información, en términos de persuasión, y múltiples derechos reconocidos de la infancia en el mundo y en México se violan cuando se invade su terreno con publicidad subrepticia. Uno de los ejemplos muy ilustrativos, y está por todo el país, es cuando la industria refresquera ofrece mejorar las condiciones físicas de una escuela. Entonces pintan la escuela, reparan los baños, las aulas, etcétera, pero un poco a cambio de, y además peor aún, disfrazado de mejoría, y la cancha de fútbol del patio está de color rojo con una pleca blanca, ¿no? O abiertamente tiene el anuncio del producto, ¿no? También habló pues que de estos intentos de regular la comida no saludable en los estados, pues una de las preocupaciones es que se genere pues lo contrario a una armonía legislativa entre las entidades, que haya planteamientos pues muy diversos que pudieran incluso chocar entre sí y que pudieran chocar con las disposiciones federales. Escuchemos esto cómo lo planteó. En esta acción legislativa que inició Oaxaca, que siguió en Tabasco y que ustedes están impulsando, y que hasta donde hemos podido reconocer al menos 24 en total congresos estatales estarían impulsando, vemos algunos riesgos. Uno de ellos es que no haya armonía legislativa. Y entonces, aunque está claro que los estados son libres y soberanos y que los poderes legislativos estatales a su vez son autónomos de los poderes ejecutivos, nos preocupa que hubiera tal diversidad de planteamientos legislativos que hiciera vulnerable o inconsistente la política. Obviamente pues hay complicaciones en lo legislativo, cómo regular esto. El objetivo pudiera todo el mundo estar de acuerdo. Se tiene que encontrar la manera en que pues comamos más saludable para que tengamos una mejor salud, porque hemos visto en esta pandemia pues los efectos de tener una población en su mayoría con sobrepeso. Y bueno, ese objetivo pues no hay duda que lo compartimos. La cuestión que tiene sus dificultades es cómo llegar a él, porque en el camino pues se puede uno tropezar también pues con legislaciones que no funcionen, con derechos afectados de otros. Pero bueno, el funcionario mencionó que en el país se dan cerca de 6 millones de desayunos al día en las escuelas, cuando estaban funcionando las escuelas, pero que son alimentos que se sirven fríos y que son realizados en su mayoría con productos industrializados, por lo que se busca implementar desde el Gobierno de México una política de desayunos calientes que sean elaborados con alimentos locales, lo que ya está siendo impulsado por el Sistema Nacional DIF. El funcionario del Gobierno de México reconoció que la medida de los nuevos etiquetados en los productos alimenticios no es una acción que sea por sí sola la solución para los problemas alimenticios del país, sino que se debe acompañar con otras políticas públicas que busquen implementar, que están buscando implementar en la administración federal. Por su parte, la delegada Indira Vizcaíno manifestó su disposición de que a través de la Delegación de Programas para el Desarrollo aquí en el estado de Colima, pues se pueda colaborar en temas de salud que impulse el gobierno federal, con el objetivo de que la población colimense pues tengan un cambio en cuanto a su
educación nutricional y con ello puedan tener un cambio también en su salud. Y el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado resaltó que se debe llevar a cabo grandes cambios para lograr que los ciudadanos tengan una alimentación sana y enfatizó que las enfermedades asociadas al consumo de alimentos no saludables pues es uno de los principales problemas de salud en el país. Así lo dijo Vladimir Parra. Creemos que sí se tienen que hacer grandes cambios para una alimentación sana, con bienestar, que es importante el tema de la mortalidad, que digamos en la última década por lo menos, pues más de la mitad de las muertes en México están asociadas a un tema de malnutrición o de una mala alimentación. Es importante también ver que el tema de la malnutrición tiene que ver con excesos y no con carencias. Digo, el gobierno de México está trabajando mucho para cada vez atender a los más necesitados, a los más pobres. Y hay que recordar que el pasado 7 de agosto, tanto el diputado local Vladimir Parra, que es de uno de los distritos de Villa de Álvarez, y la legisladora Livier Rodríguez, que ella es pluri, pues, pero también es de Villa de Álvarez, también de Morena, presentaron una iniciativa para prohibir la venta de comida chatarra a niños, a menores de edad, en Colima, tal como una reforma que se aprobó en el estado de Oaxaca. Tiene sus complicaciones y bueno, esto es lo que se discutió el día de ayer en este foro virtual con Hugo López-Gatell, quien es no solamente subsecretario en la Secretaría de Salud, sino que ha sido la voz oficial, el vocero en esta pandemia del gobierno de México, que ha tenido pues una importante labor en tratar de explicar lo que está sucediendo y cómo debemos actuar, ¿no? Una labor ardua de vocería. Y en este tema de regular la comida chatarra, pues creo que tiene muchas complicaciones técnicas en lo legislativo, que puede haber pues mucha resistencia de las empresas que se sientan afectadas. Y bueno, mi opinión es que también deberíamos de, independientemente de cómo se regule, si se prohíbe, si se incentiva la venta y el consumo de otros alimentos vía impuestos, si qué candados se ponen para que estos productos no lleguen a las escuelas, pues a la par también tendríamos que hacer un trabajo profundo en cuanto a dos cosas: educación sobre la nutrición, que sean los propios niños los que comiencen a cambiar los hábitos en sus familias, ¿no? Que lleguen y le digan a la mamá, no, esto no, quiero una ensaladita, ¿no? En lugar de quiero una hamburguesa. Y también pues tenemos que hacer un esfuerzo, y por eso la importancia de el anuncio que ayer se daba, de lo que platicamos de instalaciones deportivas, la importancia de que hagamos lo necesario para que todos los mexicanos desde temprana edad pues incorporemos la actividad física dentro de nuestra rutina diaria, porque hay muchísima gente, yo creo que sería mayoría, y además deberíamos hacer una encuesta aquí, muchísima gente que lo regular es que no hagan ninguna actividad física. Bueno, más allá de pararse y caminar a su carro, caminar a donde tengan que caminar, al transporte público, a trasladarse a su trabajo, pero más allá de esa actividad física, que una hora le dediquen a irse a correr, a jugar algún deporte, a practicar algún deporte, pues muy poca gente, es minoría la gente que en este país como disciplina, como rutina diaria tiene alguna actividad física, y pues ahí están también parte de los problemas, porque pues lo que ocasionan estos alimentos con alto contenido calórico pues sería distinto si tuviéramos un consumo calórico en nuestro cuerpo pues mayor, ¿no? Por la actividad física. También pues las consecuencias vienen también porque estamos consumiendo pues mucho más de lo que necesitamos y de lo que podemos procesar. Pero bueno, hasta ahí dejo este tema. Permítanme hacer una pausa y continuamos con más.
Gracias por continuar con nosotros y gracias a las personas que nos dejan sus comentarios. Una persona me está preguntando que qué ha pasado con Leo Messi, que si sí se va a ir del Barcelona o que si no, que quién tiene la razón. Pues Leo Messi estaba leyendo un poco antes de entrar al aire, estaba leyendo que ya dio su versión. Recordarán, a ver, ¿en qué está el caso? Él mandó una comunicación. No entiendo qué es un burofax. ¿Es un fax? Mandó un fax, supongo. Pero bueno, han dicho, y todo el mundo repite el término de burofax. Mandó un fax, mandó una comunicación en la que avisó pues, que se iba a ir y que se iba a sujetar a una cláusula que hay en su contrato, que no hay en muchos contratos de los futbolistas profesionales, en la que decía que al final de cada temporada, él de manera unilateral podía irse sin que tuviera que haber una cláusula de rescisión, que tuviera que aplicar la cláusula de rescisión en la que se habla de que el equipo que lo quiera contratar pues tiene que pagar esa cláusula de rescisión por la no finalización del contrato, porque tenía contrato hasta un año más. Pero bueno, él tiene una cláusula en la que al final de cada temporada él podía decidir irse y sin que recibiera un solo peso el club, ¿no? El Fútbol Club Barcelona. Él había comunicado que quería sujetarse a esa cláusula y el club, el Barcelona, pues había dicho que esa cláusula ya no aplicaba porque en esa cláusula se establecía pues que hasta el final de la temporada, que estaba marcado el 10 de junio. Pero pues como se suspendió la liga y como se después reanudó y se extendió hasta agosto, pues ahí es la discrepancia y donde están entrando pues en diversas interpretaciones sobre esa cláusula que le permite a Lionel Messi irse sin que quien lo quiera contratar tenga que pagar los 700 millones de dólares o de euros, o sea, un mundo de dinero para poderlo contratar. Lionel Messi no ha salido a medios de comunicación a dar su punto de vista de manera directa, pero sí lo ha hecho a través de su representante, que es su padre, Jorge Messi, y lo ha hecho a través de una carta que envió a la liga. De alguna manera, pues a través de esta carta ha roto el silencio, ha desafiado a la Liga Española de Fútbol a través de este comunicado que firma su padre. Contradicen pues a la liga en relación con la caducidad de su contrato, se dirigen a Javier Tebas, presidente de la liga, al que acusan de obvia parcialidad. Dice Jorge Messi: desconocemos qué contrato es el que han analizado y cuáles son las bases sobre las que concluyen que el mismo contaría con una cláusula de rescisión aplicable en caso de que el jugador decidiera instar la extinción unilateral del mismo con efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019-2020. Es lo que explica el padre del jugador y añade: ello se debe a un error evidente por su parte. Así, tal y como lo señala literalmente la cláusula 8.2.3.6 del contrato firmado entre el club y el jugador. Y es que bueno, había informado a través de un burofax que se ampararía en esta cláusula de su contrato para abandonar al Barça al final de esta temporada, y bueno, la entidad azulgrana consideraba que esa condición ya había acabado el 10 de junio, mientras que el representante del jugador, como ya les explicaba, sostiene que la temporada no terminó el 10 de junio, sino hasta el 23 de agosto. La liga, recordemos, ya fijó postura y se puso del lado del Barcelona. Dijo pues que si se quería ir tenían que pagarle la cláusula de rescisión. El pasado domingo el organismo del fútbol español analizó el contrato del argentino y concluyó que el vínculo de Messi con el club azulgrana continúa en vigor hasta junio del 2021. La liga dijo: el contrato se encuentra actualmente vigente y cuenta con una cláusula de rescisión aplicable al supuesto de que Lionel Andrés Messi decidiera instar la extinción unilateral anticipada del mismo
efectuada conforme al artículo 16 del Real Decreto 1006/1985 del 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales. Es parte de lo que publicó la Liga y enfatizó que no le dará la baja federativa a Messi si previamente no ha abonado el importe de la cláusula de rescisión, que es de 700 millones de euros. Una cláusula que pues Lionel Messi y su padre, que es su representante, no creen que corresponda. Lo que dijeron en esta carta es: esta indemnización no aplicará cuando la resolución del contrato por decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada 2019-2020. Pero bueno, hay una diferencia sobre la interpretación de este contrato. Esto seguramente va a terminar dirimiéndose en tribunales, si no es que hay una solución intermedia donde el equipo que lo quiera contratar, que todo indica que es el Manchester City, para el privilegio, el disfrute de los espectadores, de los aficionados del fútbol, que todo indica que pudiera reencontrarse Lionel Messi con el técnico con el que alcanzó sus mejores momentos, que es Pep Guardiola, y con un grupo de jugadores de altísima calidad en este equipo inglés. Pudiera haber una opción intermedia donde los clubes negocien y digan: bueno, no los 700 millones, pero ¿qué te parece si me das 100 y me das estos jugadores y tal cosa, ¿no? Hay posibilidades todavía, digamos, para hacer algo de política para las negociaciones, y si no, pues esto pudiera terminar en tribunales. Lo que a mí me parece, pues, que no merece la relación que tuvieron, el bonito matrimonio que tuvieron, los bonitos hijos, las bonitas historias que hay entre este matrimonio de Lionel Messi y el Fútbol Club Barcelona. Pues no merece un divorcio que sea pleito en tribunales, ¿no? Deberían de hacerle honor a la hermosa historia de amor en este matrimonio entre Leo Messi y el Barcelona, y dejarse de tonterías y entender que el jugador pues tenía un contrato. O sea, a mí en sentido común, todo mundo supimos, porque así se anunció, que en su contrato existía la posibilidad, aunque hubiera renovado por 3 años, porque creo que fue por lo que renovó la última vez que renovó, existía la posibilidad, le cedían la posibilidad al jugador que cada año se pudiera ir sin que la cláusula de rescisión aplicara. Y entonces yo tengo cierta, ¿cómo decirlo? Como que no termino de entender, porque lo que me parecería lógico es que si todos sabíamos que existía esa posibilidad de que cada año se fuera, pues no entiendo entonces por qué había una cláusula de rescisión, ¿no? No sé si era porque a mitad de la temporada quisiera irse, ¿no? Solo por eso me pudiera parecer aplicable. No entiendo cómo quieren ahora convencer, pues, de que se le pasó el tiempo, ¿no? Me parece un argumento legaloide, cuando el patrón, que es el Fútbol Club Barcelona, pues con el jugador había acordado que cuando ya no se sintiera cómodo se podía ir. Y eso es lo que está pasando, y ya no se siente cómodo derivado de las decisiones que ha tomado el presidente del club, Bartomeu, ¿no? Que ha contratado pues a jugadores que no han terminado de cuajar, que gastó un montón de dinero en el francés Griezmann, que es un jugadorazo, pero que no se ha encontrado en este equipo, que ha tenido un equipo mucho más endeble de lo que tuvo en años anteriores, y que Lionel Messi pues siente que no puede seguir triunfando como quiere triunfar en ese equipo. Pero bueno, ya veremos en qué termina este drama. Permítanme hacer una pausa que va a ser breve y continuamos. Información nacional. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral avaló conceder el registro a México Libre, la organización que impulsan el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.
ex candidata a la presidencia de la República, pues por un ratito, ¿no? Por la vía independiente. También podría obtener el registro el Partido Encuentro Solidario, que surgió del extinto Partido Encuentro Social. Por mayoría de votos, esta comisión decidió excluir a las organizaciones Redes Sociales Progresistas, vinculada con la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elbester Gordillo, y Fuerza Social por México, ligada a Pedro Aces Barba, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, que de alguna manera busca competirle a la CTM como pues el organismo que agrupe a los trabajadores de el país. Estas dos organizaciones, Redes Sociales Progresistas, que buscaba ser el nuevo partido de Elbester Gordillo, bueno, del magisterio, se excluyó de la aprobación de los registros como partido político nacional, y también Fuerza Social por México. Ambas organizaciones han expresado su cercanía con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La resolución aprobada el día de ayer, pues todavía tiene que ser confirmada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que se va a reunir, a sesionar el día de hoy. La Comisión de Prerrogativas también dejó fuera a Grupo Social Promotor de México, surgido del extinto Partido Nueva Alianza, a Fundación Alternativa del expriista César Augusto Santiago, y a Súmate a Nosotros del expanista Manuel Espino. De acuerdo con el proyecto avalado, estas 5 organizaciones rechazadas incumplieron con el mínimo de asambleas requeridas y el de afiliaciones. A Redes Sociales Progresistas y a Fuerza Social por México les fueron anuladas asambleas en las que el INE detectó la entrega de dádivas. También se le anularon asambleas que fueron financiadas con recursos de fuentes no identificadas. Es decir, no es que el INE, esta comisión de prerrogativas y partidos políticos, no es que diga no se hicieron las asambleas. Sí habían cumplido con el requisito. Lo que pasa es que lo que está diciendo el INE es lo hicieron rompiendo la ley, entregando dinero o dádivas, pues, o sea, en efectivo o en especie, o en la propia organización de estas asambleas que se requieren, operaron con recursos que no pudieron demostrar, y pues no podemos permitir el surgimiento de partidos políticos que se financian de fuentes pues no identificadas, ¿no? Entonces eso es lo que está decidiendo el INE. No es el máximo órgano de toma de decisiones del INE, ese es el Consejo General, y esto pasará el día de hoy por el Consejo General y ya veremos si avalan por así decirlo, dictamen, esta resolución de la Comisión de Prerrogativas y de Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. Cuando eso concluya, tendremos ya de parte de la autoridad electoral una definición, pero obviamente los involucrados pueden recurrir y seguramente recurrirán, a menos que haya un acuerdo, ¿no? Y que ya le hayan dicho a Andrés Manuel, ¿sabes qué? Pues mejor no hacemos el partido porque pues como no nos podemos aliar, te voy a complicar las cosas, a menos que haya un acuerdo en ese sentido. Pero si esto se aprueba en el Consejo General, pues seguramente va a ser recurrido por los involucrados ante los tribunales electorales, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al ser un tema del ámbito nacional, ¿no? Estaremos muy atentos a ello porque esto pues va a influir en las posibilidades, en las alternativas que va a tener el ciudadano en el próximo proceso electoral de junio del 2021, ¿no? La elección de junio del 2021, y en cómo se van a dar las alianzas, ¿no? Y cómo se va a dar el entorno competitivo, pues, en esa elección. Estaremos muy atentos a ello. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Como les había adelantado, me acompaña a través de la línea telefónica y saludo a Siria Salazar, directora del Instituto Colimense del Deporte, del INCODE. Siria, muy buen día.
Muy buenos días, Miguel Ángel, qué gusto saludarte. Pues una muy buena noticia y muy importante noticia para el deporte colimense, lo anunciado hace un par de días sobre el denominado proyecto del Centro Acuático de Occidente. ¿Desde cuándo? Habíamos platicado ya hace muchísimo tiempo de esta idea, ¿no? Costó bastante esfuerzo, ¿no? Sudor y lágrimas también. Claro que sí, pues muchísimas gracias por preguntar. Fíjate que estamos muy contentos. La comunidad deportiva creo que ha logrado algo muy simbólico. La Unidad Deportiva Morelos se inauguró en 1972, a la par las plataformas, la alberca que tú ves en este momento, pues es desde ese tiempo. Si bien había tenido algunas remodelaciones, había tenido algunas composturas porque algunos sismos la habían dañado, y pues definitivamente la alberca ya no estaba dando el máximo que pudiera otorgar a los colimenses para generar un desarrollo deportivo pues óptimo. Y desde más o menos el mes de septiembre del año pasado comenzamos a trabajar en esta idea de poder entrar al estímulo del deporte. El Fideporte es un estímulo económico que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la construcción de instalaciones de alto rendimiento. Oye, me vas a escuchar un poco agitada, pero estoy visitando el día de hoy, haciendo mi recorrido como todos los días en La Campana, así es de que, bueno, también una invitación para toda la gente que lo está escuchando. ¿Desde qué hora está abierta La Campana? Desde las 7 de la mañana. Pues debe estar muy agradable el fresco por Fíjate donde que estás. cada vez nos visitan más personas y es muy grato. Siento un poco de envidia, Siria. Siento un poco de envidia. Oye, por la tarde la entorno. tenemos abierta también, ¿eh? También está abierta por la tarde. Pues sí, y bueno, perdón, pero regrésame esos 23 grados que hay ahorita, ¿no? En la tarde ya no se siente igual, pero bueno. Fíjate que el bioclima que genera el espacio mantiene una temperatura muy interesante. Aprovecharé el fin de semana, lo prometo. Bueno, pues acá te esperamos entonces, Miguel. Bueno, nos estabas contando. Sí, y comentarte que desde septiembre pasado comenzamos a trabajar muy duro en este proyecto, porque este proyecto obviamente es de recurso del gobierno federal, en este caso es ya un recurso que las empresas aportan al SAT, pero solamente el 20% de su aportación pueden dirigirla a un proyecto deportivo. Pero este proyecto deportivo debe ser avalado, debe ser calificado por su pertenencia y factibilidad por la Secretaría de Hacienda. Por tanto, la ventanilla en la que participamos nosotros se abrió en el mes de abril de este año, y ahí pudimos nosotros incorporar una proyección, una gran posibilidad para el deporte mexicano. Recordemos que este dinero que se va a aportar a la alberca, y eso quisiera que las personas que están escuchando lo pudieran entender, no es dinero que en el área público que el gobierno del estado vaya a ocupar o vaya a quitar de algún otro programa para dedicarlo a este proyecto magnánimo de la construcción de la alberca. Son casi 68 millones los que fueron autorizados, y no solamente participa la parte deportiva, participa la parte empresarial, y en donde debe haber una pertinencia y una factibilidad del proyecto económico, arquitectónico, y en el caso de Colima teníamos una condición extraordinaria y creo que nadie más la tiene en el Pacífico mexicano, y es la temperatura. Durante todo el año tenemos una temperatura casi veraniega, y lo comento porque en otros estados hay temperaturas muy extremosas, y en el caso de Colima mantenemos una temperatura más o menos similar durante todo el año. Eso permite que tengamos la posibilidad de tener competencias desde enero hasta diciembre. ¿Y que no se requiera un sistema de calefacción o...? Exactamente. Por ejemplo, hace unos años venían a entrenar universidades canadienses y universidades de Estados Unidos en los periodos donde ellos eran invierno y nosotros, estábamos siempre en nuestro verano. Colima tiene un verano eterno. Y parte también la ubicación donde está la actual alberca olímpica de los colimenses, tiene 450 metros sobre el nivel del mar. La combinación de la temperatura, nadar en esta temperatura y en este nivel del mar, lo que genera es que biológicamente el cuerpo está más adaptado para poder lograr el rompimiento de marcas deportivas o récords nacionales o mundiales. Por tanto, sumado a la infraestructura de alta tecnología que va a tener esta alberca,
vamos a lograr pues tener en Colima y en México la alberca más rápida pues del país. Siria, permíteme tratar de entender un poquito sobre el proyecto y sobre los recursos. Nos decías que comenzaron a trabajar esto en septiembre, pero yo recuerdo, o sea, si no estoy loco, que haber platicado incluso contigo esto desde antes, porque recuerdo haberlo platicado aquí en la radio, y pues yo salí por un tiempo de la radio en junio, entonces si esto lo platicamos en la radio, esto tenía más tiempo que como idea la habían expresado, ¿no? Así es, comenzamos a trabajar, pues sí, ya tenemos un rato, pero dedicados exactamente a este proyecto, ya única y exclusivamente la alberca, habíamos pensado en un complejo acuático. Esto significaba la alberca, el techo y la fosa de clavados. Estamos hablando de 3 grandes etapas, que ahora están divididas en 3 grandes etapas. Aprendimos el mecanismo, estudiamos perfectamente el mecanismo de Fideporte, y efectivamente empezamos desde el mes de abril del año pasado. O sea, tuvimos casi más o menos un año de prepararnos. Pero esto dio como resultado el que pudiéramos estar listos a la ventanilla, porque en aquel mes de abril que habíamos empezamos el 1 de abril y la ventanilla se iba a abrir el 30 de abril. Teníamos solamente un mes. Era imposible reunir todas las voluntades. Era imposible terminar un proyecto arquitectónico, era imposible tener en un mes un proyecto metodológico de tal categoría para que pudiéramos tener una respuesta favorable. El hecho de que metas el proyecto a Fideporte no significa que está dado por calificados. Se analiza la pertinencia y la factibilidad, la viabilidad económica, la viabilidad física, atmosférica, geográfica, la viabilidad deportiva especialmente. Entonces, no es un proyecto de un mes, por tanto, el tiempo no nos dio y decidimos esperar, prepararnos, reunir todos los elementos que requeríamos y de esa manera alcanzar la ventanilla de abril de este 2020. Así es de que sí, efectivamente ha sido mucho trabajo y no solamente un trabajo del Distrito Colimense del Deporte, sino el mismo gobernador fue un líder muy proactivo dentro del grupo de trabajo. Él estaba listo para llamar, buscar los apoyos de los empresarios, estar al pendiente, darle seguimiento y de esta manera tanto la Secretaría de Finanzas como la Secretaría de Desarrollo Urbano pudimos concluir en un trabajo estupendo que hoy tiene a nivel nacional el mejor proyecto porque Fideporte entrega 400 millones por año al deporte olímpico mexicano. O sea, la construcción se puede hacer en cualquier lugar del país con el apoyo de las empresas, pero se decidió y se vio la factibilidad que Colima necesitaba esta alberca y tenía las condiciones para lograr ser la más rápida del país y de esta manera contribuir al deporte mexicano. Para entender el mecanismo, dado que han explicado en el propio comunicado cuando anunciaron esto, explicaban que es un estímulo que viene en la ley del impuesto sobre la renta. Entendería entonces, nada más quisiera entender con detalle. Estas empresas, pues obviamente pagan su impuesto sobre la renta. Estos 68 millones, que supongo que la aportación no sé si sea equitativa o no, ya nos dirás, pero estos 68 millones los iban a pagar de impuestos sobre la renta. ¿Deducen uno a uno o no? Es decir, un peso que iban a pagar de impuestos sobre la renta ya no lo pagan por aportarlo a esto. Así es. Mira, por ejemplo, una empresa que paga 100 pesos de impuestos sobre la renta de manera anual, de manera consecutiva, solamente tiene la gran oportunidad de pagarle al Fideporte el 20% de su pago de impuestos sobre la renta. Por tanto, solamente pagará directamente al SAT 80 pesos y los 20 pesos los va a ingresar a un fideicomiso y ese fideicomiso pagará los gastos de la empresa constructora. La empresa constructora elegida por los 11 aportantes, en este caso del proyecto. Por tanto, el recurso jamás llega ni toca ninguna dependencia del gobierno del Estado, sino los empresarios lo depositan. En lugar de depositar 100 pesos al SAT por este año, por ejemplo, fiscal, va a pagar solamente 80 y 20 se lo va a poner al fideicomiso que tenemos nosotros de Fideporte para la construcción de la alberca. Está muy interesante, porque entonces, si te entiendo bien, no es que paguen sus 100 pesos que les tocaban de impuestos sobre la renta y que de eso
por el proyecto que plantearon, la Federación le mande a gobierno del estado 20 de cada una de estas empresas, sino que las empresas lo dejan de pagar porque tienen esto y lo canalizan a este fideicomiso. Entonces, hay un fideicomiso y ese fideicomiso con los 11 aportantes, que son personas morales con origen, con sede o con presencia importante aquí en el estado, ellos toman las decisiones de quién construye, quién hace, de vigilar la administración de los recursos. Así es, totalmente, Miguel. Es decir, son recursos que se consideran privados en su manejo, no tienen que pasar por las cosas que marca la ley en cuanto a licitaciones y demás, pero sí hay una vigilancia, supongo, de la Secretaría de Hacienda a las decisiones que toman los participantes en ese fideicomiso. Claro que sí, inclusive la Secretaría de Hacienda lo que hace es revisar la pertinencia económica, por ejemplo, que la empresa haya hecho una muy buena utilización de los recursos, que exista una coincidencia con los precios del mercado. Por tanto, sí, que no está inflado, pues. Exactamente. Oye, Siria, ¿y para cuándo, pues? ¿Para cuándo y exactamente qué incluye este complejo acuático de Occidente? El día de ayer platicábamos con la empresa constructora por la tarde porque nosotros tenemos que entregar ya justamente la instalación en condiciones pues listas para que se comience con la primera parte, que es la demolición. Y bueno, pues nos señala que si todo marcha perfectamente, en 8 meses la alberca puede estar lista. Por tanto, si hacemos cuentas, ellos empezarían más o menos en el mes de octubre y pues tendríamos nosotros nuestra alberca pues aproximadamente en los meses de junio o julio, por así decirlo, más tardado. O sea, antes de terminar la administración del gobernador Ignacio Peralta estaría este proyecto finalizado. Así es, la intención es esa porque aparte también te lo marca el Efideporte. La obra no puede tardarse más del próximo ejercicio fiscal. Ah, pues muy interesante. ¿Qué va a incluir? Nos decías la demolición, es decir, van a tumbar todo lo que hay ahorita, no es que se vaya a trabajar encima de eso. No, todo totalmente, inclusive señalarte que la alberca que tenemos ahorita no tiene ni siquiera los 50 metros requeridos, por tanto tampoco es una alberca con condiciones para tener eventos. Ya no teníamos alberca en el estado de Colima, ni siquiera para competir, ¿no? Solamente en curso corto, que son 25 metros. Pero con esta alberca vamos a tener 10 carriles, o sea, la alberca va a crecer inclusive a lo ancho. 10 carriles, va a tener, su puerto de máquinas, tendrá también unos mecanismos para la configuración de 8 posibilidades de la alberca, tendrá unos muros que permitirán cerrar inclusive partes de la alberca para poder dividirla. Oye, ¿y en esta primera etapa no tiene fosa de clavados? No, justamente es la que estamos trabajando para poder entrar a la segunda ventanilla de que sería ahora del 15 de septiembre al 30 del mismo mes. ¿Y se va a demoler lo que actualmente hay de la fosa de clavados? Sí, vamos a tener que despedirnos de esa memorable construcción de la época de los 70, que es justamente las plataformas que tú conoces, toda la alberca, todo el espacio que tú conoces, en este momento va a pasar por una demolición y automáticamente nueva. La alberca que vamos a tener, la metros de profundidad, parejo, porque en esta ocasión, en este momento tenemos nuestra alberca con distintos desniveles. También que no es propicio para un tema de enseñanza ni de competencia de alto rendimiento. Entonces esperamos en los próximos días que se esté colocando la primera piedra, como lo señaló el gobernador en la rueda de prensa brindada. Pues estamos esperando que se empaten las fechas para que el secretario de Hacienda, la directora de CONADE y el gobernador puedan poner la primera piedra. Este proyecto, que entiendo que es de varias etapas, ¿cuántas son las etapas? La primera es lo que ya nos estás anunciando de la alberca, la segunda sería la fosa de clavados, ¿qué más? Mira, ¿ahí concluye? Como te lo comenté, todo el proyecto tenía un costo aproximado de más de 120 millones de pesos. Incluía la alberca, la fosa de clavados y el techo. Sin embargo, al hacer toda una revisión, como te señalaba, hicimos un estudio muy minucioso
de cómo funcionaba el deporte, cuáles habían sido las tendencias, inclusive de aceptación de los proyectos, la viabilidad de los mismos. Habíamos hecho un seguimiento muy puntual de cómo estaba funcionando y nos percatamos que históricamente los proyectos con mayor aportación para infraestructura no pasaban de 25 millones. Por tanto, pues que nosotros metiéramos un proyecto de 120 millones o más para la construcción de todo el complejo acuático, evidentemente nos ponía en un riesgo de perder toda la proyección, ¿no? Entonces, lo que decidimos, y aparte también era muy importante tener más aportantes, pero coordinar 11 aportantes es un poco complicado. Me imagino. Porque hay que darle muchísimo seguimiento, porque hay muchísimas entregas de documentos que son privados de las empresas y que evidentemente pues tienen que alinearlos a todo un procedimiento. Hubiéramos necesitado para esa cantidad cerca de 20 aportantes con un ingreso pues importante. Como tú me hacías la pregunta hace un ratito, que si todos aportaban al igual, no, todo depende de la aportación total que tienen al fisco por año, y de esta manera pues solamente el 20% pueden como máximo aportar a los proyectos de Fideporte. Además entonces de la fosa, ¿qué más se tendría proyectado? Entiendo que tal vez ya no les alcanza el tiempo para si hubiera una tercera etapa. Nos estás diciendo la segunda etapa están por meter toda la papelería en esta otra ventanilla en términos temporales, ¿no? Que se abre este año. Que incluiría la fosa. ¿Y ahí se concluye el proyecto o hay algo más? No, nos falta todavía la parte de techo, la parte de gradería, la parte de salones, la parte de la cafetería, o sea, toda la otra parte. O sea, nos faltarían todavía bastantes recursos y 2 etapas más para terminar todo el complejo como se tenía propuesto inicialmente. Entonces, en esta primera etapa la alberca será no será techada, pues será al aire libre. Así es, pero que no, de acuerdo a las especificaciones de la FINA, no tiene ninguna problemática que sea al aire libre. Oye, a partir con esta reapertura de la unidad deportiva Morelos que se dio con todas las medidas de seguridad que ya platicamos la ocasión anterior, ¿la alberca en este momento está abierta o está cerrada? Está cerrada. Porque aparte la COESPRIS no nos ha permitido el uso todavía de albercas a nivel estatal. Sí, no, nos decías que podían, que había la sospecha de si a través del agua se podían contagiar y demás. No tanto por el tema del agua, sino era un tema de control todavía de participación. Perfecto. Por los espacios. Y entonces ya no se va a abrir, o sea, ya... No, el día de ayer trabajamos también con el presidente de la Asociación de Natación, con todos los profesores de las escuelas que tienen espacio dentro de la alberca, con nuestros entrenadores de natación. Con todos ellos platicamos el día de ayer, llegamos a acuerdos. Los del equipo nuestro continúan trabajando, capacitándose para regresar al nuevo escenario, y pues el resto de los personas que pudieran buscar momentáneamente algunos otros espacios mientras regresamos con la infraestructura deportiva. Sí, pero la alberca como la conocíamos ya no se va a abrir nunca, pues. O sea, no, ya no. Ya fue el adiós. Ya no, 1972 marca su inicio y en 2020, pues, el término del proyecto. Pues bueno, ¿y qué alternativas para la gente que practica en alto rendimiento la natación en el estado de Colima, ¿Dónde podrán? ¿En la alberca de la universidad o qué es lo que estamos están haciendo planteando? ya las gestiones justamente, y una vez que las albercas puedan tener el permiso para la apertura, estamos haciendo nosotros ya las gestiones para que nuestros equipos puedan entrenar pues en la mejor alberca, ¿no? Y bueno, pues el resto de los equipos pues tendrán que buscar momentáneamente algún otro espacio para poder seguir preparándose, ¿no? Los que son de los equipos de mantenimiento o los equipos máster, por ejemplo. Perfecto. Oye, ya por último, Siria, para no abusar de tu tiempo, me llamaba la atención en la comunicación que hicieron anunciando esto, que explicaban cómo funciona el Fideporte y hablaban de infraestructura, pero hablaban también de programas para apoyar el deporte, que también existía esa posibilidad. ¿Hay dentro de la concepción que tiene el gobierno del estado, que tienes en el INCODE, pues algo planeado para que tal vez a través de este mecanismo se le pongan recursos, tal vez de estas mismas empresas,
para apoyar no solamente la existencia de la infraestructura, sino del acompañamiento deportivo para tener mejores nadadores y mejor preparación para estos nadadores en el estado de Colima? Efectivamente, mira, en Esideporte existen dos mecanismos. Uno que se llama el PI, que es justamente el Programa para Infraestructura Deportiva, y otro que se llama PAR, que significa Programa para el Alto Rendimiento. En este caso, nosotros decidimos competir este año por el PI, que es justamente los casi 68 millones que se consiguieron. En la siguiente etapa, pues decidimos entrar por la fosa, y tenemos por ahí pláticas con un patrocinador importante a nivel nacional, una marca comercial muy requerida en las familias colimenses, y estamos en pláticas con ellos para ver si nos dan su apoyo para poder hacer un proyecto de infraestructura que sirva a todas las disciplinas deportivas en la preparación física básica. Pero todavía no podemos revelar porque son todavía puras conjeturas, puros arreglos todavía que no se han materializado en un proyecto que se haya ingresado todavía al Esideporte. Sin embargo, estamos trabajando a la par de esta parte de la construcción, como te lo señalaba, en la posibilidad de entablar un diálogo con la Federación Mexicana de Natación, y desde ese punto de vista, desde el apoyo de la Federación Mexicana de Natación, poder bajar algunos programas tanto de capacitación para entrenadores deportivos como la posibilidad de que en Colima tengamos campamentos con los entrenadores nacionales de natación. ¿Tenemos suficientes entrenadores y de la calidad requerida? Digo, no quiero menospreciar el trabajo de los que haya, pero ¿se tiene que invertir en más y mejores entrenadores de natación en Colima, o estamos bien en eso? Creo que tenemos muy buenos entrenadores. Históricamente hemos tenido entrenadores que han tenido medallas en el estado de Colima. Creo que lo que hay que hacer ahora es reorganizar toda la natación. Tenemos una asociación de natación con 23 años, que tiene el actual presidente 23 años. Tendríamos que trabajar en reorganizar toda la natación del estado de Colima, y creo que de esa manera también podríamos tener muchísimas otras oportunidades. Pues Siria, te agradezco muchísimo tu tiempo y la amplia información que sobre este importante proyecto has compartido con el auditorio. Gracias y muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y bueno, pues vamos a que estén muy pendientes de los anuncios que estaremos dando en los próximos días en las páginas de Colimense del Deporte, y pues es una invitación a activarnos de manera muy segura y bueno, pues mantener el bienestar físico y mental pues para los próximos años. No esperarnos de todo lo que ha venido siendo la pandemia. Pues que disfrutes tu recorrido en la campana, y nuevamente gracias. Buen día. Muchísimas gracias a ti. Siria Salazar, directora del Instituto Colimense del Deporte, el INCODE. Hacemos una pausa y continuamos. Gracias por continuar con nosotros, gracias por sus comentarios. Ayer una persona me hacía un comentario que no alcancé a compartir con ustedes. Me decían pues que estaba equivocado en esto que había dicho, que nunca... tal vez lo fraseé equivocadamente, que nunca le respetaban al Partido de la Revolución Democrática como tercera fuerza política el que presidiera la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Bueno, no quise frasearlo así, fue un error, pero sí, alguna vez voy a buscar el dato. Obviamente sí, me recuerdan una serie de presidentas y presidentas de la mesa directiva que han sido del Partido del Sol Azteca, pero sí recuerdo alguna vez que se pusieron de acuerdo para no darles ese tercer año en el sexenio de Calderón. Voy a buscar qué dato. Sí, no fue la regla, fue la excepción, y ahí yo estaba equivocado en lo que planteé. Gracias por su comentario, gracias por el comentario. Voy a hacer una pausa y regresamos con una entrevista. Gracias por continuar con nosotros cuando son las 8 de la mañana con 43 minutos. Saludo al diputado local de la bancada del Partido Acción Nacional, Francisco Rodríguez. Diputado, muy buen día. Hola, Miguel Ángel, muy buen día. Gusto saludarte como siempre. Pues en este contexto de pandemia es obvio decirlo, hay mucha gente que en términos económicos la está pasando mal, ¿no? Trabajadores, empresarios. Hay dificultades económicas
para todos. Pero presentaste tú una iniciativa de reforma constitucional sobre lo que has denominado ingreso mínimo disponible. Cuéntanos un poquito de esto, diputado. Claro que sí. Mira, en primer lugar, un contexto sobre el informe especial de la CEPAL, un contexto latinoamericano, pone a México entre los 3 principales países donde, por efecto del COVID, la pobreza se incrementará con mayor fuerza. Estamos hablando de México, Nicaragua, Ecuador, en el caso de la pobreza extrema. En el caso de la pobreza moderada o generalizada, pues también está México con Argentina, con Brasil y el propio Ecuador. En el caso de México, las estimaciones de la CEPAL marca de 11 millones hasta un crecimiento de 17 millones en pobreza extrema, 6 millones más, Miguel Ángel. Y en el caso de pobreza moderada, de 42 millones hasta 48, otros 6 millones de pesos. Si a eso le agregamos el contexto económico, que ya lo dijo el propio secretario de Hacienda del Gobierno de México, que los guardaditos se van a acabar y que el propio INEGI marca ya las contraídas trimestrales del PIB, por ejemplo, al inicio de esto, de abril a junio, comparado con 2019, andábamos de menos 1.1. Hoy los últimos datos del segundo trimestre de abril a junio del 2020, ya hablamos del menos 18.9%. Efectivamente, este contexto tiene que ponernos a reflexionar, Miguel, sobre qué vamos a hacer, no solamente con la pandemia de salud, sino sobre esta, si me permites llamarlo así, pandemia económica, que pues a las familias las pone sin empleo o en el menor de los casos con menores ingresos. Entonces hay jefas de familia en donde pues no tienen para la renta, pero hay otros que no van a tener para comer. Entonces tiene que presentar iniciativas en donde tenemos que verlo ya de largo plazo, y por eso estamos presentando una reforma al artículo 4 constitucional, una adición al párrafo, para que pudiéramos, a este artículo de la Constitución, para que nosotros podamos tener un ingreso mínimo indispensable como un derecho fundamental en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo. ¿En qué consistiría? Pues es lo que se está manejando estos ritmos internacionales, que también en nivel nacional se subió el tema, creo que por ahí por Movimiento Ciudadano, y yo creo que en Colima debemos de analizar y entrar a un debate y una discusión. Hablaríamos de por ejemplo, la CEPAL propone que al menos se les cubra lo que la canasta alimentaria, que hablan de 1,679 pesos, aproximadamente $73, o bien otro tema sería la canasta alimentaria más no alimentaria, que rondarían los 3,300 pesos, y un salario mínimo más la canasta alimentaria de 3,800 pesos. En este sentido, nosotros nos estamos centrando en esta cantidad de 3,700 pesos y que puede ser de 1 hasta 3 meses. ¿Cuál es la estimación? Si el INEGI te dice, hay el 30% de los hogares que están en esta circunstancia, que han perdido el trabajo, y el 65% han perdido ingresos, en Colima tenemos 400,000 de población económicamente activa. Entonces la estimación del 30% hablaríamos de 140,000 personas, sumados a los 12,000 que ya están desempleados y que reporta la Secretaría del Trabajo. Entonces, para ellos, este monto de 3,700 hasta 11,100, dependiendo de las circunstancias y la gravedad socioeconómica del hogar, estaríamos hablando de una propuesta de 515 millones de pesos para el ejercicio fiscal del año siguiente, 2021, que representa el 3% de 17,000 millones de pesos que se aprobaron para este año y que deben de ser no solamente, digamos, cargados al Poder Ejecutivo, sino en su conjunto de todos los poderes, de los 10 ayuntamientos y de los organismos autónomos que, pues, de alguna manera están inmersos en estos 17,000 millones. Entonces es el momento adecuado, de aquí hasta que se presente el presupuesto y su aprobación en noviembre, para poder discutir esta reforma constitucional al artículo 4 y tener esa facultad. En términos de porcentaje del PIB de Colima, hablamos de 105,000 millones de pesos, que es lo que representa más o menos una estimación del PIB, y esta aportación tan solo sería el 0.5%. Entonces yo creo que el 0.5% del PIB o el 3% de todo el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 10 ayuntamientos, organismos autónomos, pasar la charola para atender esta emergencia económica de las familias que han quedado sin empleo o que han reducido sus ingresos, pues creo que vale la pena entrarle a un debate, ¿no, Miguel Ángel? ¿Este ingreso mínimo indispensable sería algo temporal o permanente? Esa parte no entendí bien. No, es temporal y solamente sobre el tema de las emergencias sanitarias o emergencia que así lo contemple una ley secundaria que así la defina como tal, ¿no? En este caso,
pues, por ejemplo, con el tema del COVID. No sería permanente. El planteamiento específico sería de 3,800 pesos por mes. 3,700 es lo que estamos planteando. ¿Por persona o por familia? ¿Cómo funciona? Ese sería por persona, por jefa de hogar o jefe de hogar, y serían 123 pesos por día, que es el salario mínimo, y ese, según la situación socioeconómica del hogar, puede llegar hasta 3 meses, que serían 11,100 pesos, ¿no? Perfecto. Y hablas de el monto total serían más de 500 millones de pesos, ¿no? 515 millones de pesos. 515. Entiendo y nos contextualizabas muy bien, pues que representan solo el 3% del presupuesto, si lo comparamos con el presupuesto de este año, que se puede esperar algo similar el próximo año, y que representa pues medio punto porcentual del producto interno, del producto estatal bruto, ¿no? Del estado de Colima. Pero de todas maneras, aunque sea el 3%, y te ha tocado en la definición de los presupuestos, pues complicaciones por mucho menos de 500 millones de pesos, que se da un tremendo jaloneo, ¿no? Por conseguir 1 o 2 millones de pesos más para el Infocol o para tal que tienen necesidades puntuales, y parece que casi imposible estirar la cobija. 500 millones de pesos, ¿de dónde sacarlos? ¿Descobijando a quién, diputado? Mira, yo creo que aquí yo comento y lo planteo así, que es pasarle la charola a todo mundo, porque cuando se hace la discusión nada más nos centramos en reducírselo al Poder Ejecutivo y luego transferírselos a otros espacios, a otros programas, a otras áreas, ¿no? Yo creo que en este momento donde todavía la Secretaría de Finanzas está solicitando a todos los entes que van inmersos en este presupuesto estatal que envíen sus propuestas, que también ya van topadas, ¿verdad?, a cierto pronóstico que tiene la propia Secretaría. Pero, digamos, el Poder Ejecutivo dirá, mi 3% de aportación para esos 515, quiero que me lo quites del capítulo de servicios generales o materiales legislativos, que proponga de dónde quiere sus recortes. El judicial lo mismo, los 10 ayuntamientos y los organismos. Cuando lo ves entre estos 5 grandes rubros que contemplan el presupuesto, que son los entes que reciben este recurso para ejecutarlo, pues creo que debería de darse una postura distinta, ¿no? A diferencia de que solamente lo cargamos hacia un solo sentido, y entonces obviamente ahí sí impacta de una manera más seria, ¿no? Entonces yo creo que, insisto, es un tema de debate, se está planteando esto de partida, pero lo peor que pudiéramos hacer es que no contempláramos nada, que ni siquiera viéramos esa circunstancia y esa problemática, y que estuviéramos solamente digamos, atenidos a lo que el gobierno federal pudiera invertir, y sabemos que no es suficiente. Entonces, en este contexto, creo que sí, como diputados en esta 59 legislatura, y que además necesitamos tener un planteamiento serio, que no vaya más allá de las cuestiones electorales y partidistas, sino realmente que quede establecido la asociación como un derecho fundamental ante crisis serias como esta que estamos viviendo, ¿no? ¿A cuántas personas se podría apoyar con esto que estás planteando? A 140,000, Miguel Ángel, sería el 30% de la población económicamente activa, que hasta los datos que la Secretaría del Trabajo estaba planteando eran 400,000 en números redondos, ¿no? Lo más reciente que tenemos al segundo trimestre del año. ¿Y cuál sería el mecanismo para ver si eres sujeto de ser apoyado o no? O sea, ¿cómo decidir a cuáles 140,000? Sí, yo creo que ahí el tema son los estudios económicos y la circunstancia que estén viviendo, sobre todo el tema, estamos trabajando en esta ley secundaria y esta es la reforma constitucional, y esta procede, obviamente tendremos que entrar más al detalle de la ley secundaria, pero el tema fundamental, pues en el caso del COVID, pues que de alguna manera muestras que tuviste un enfermo en casa y que perdiste empleo por esa circunstancia, ¿no? Pues bueno, ¿has rebotado ya esto con tus compañeros diputados? ¿Ves posibilidades de que avance? En la semana que viene iniciaremos esto, ya que ahora sí que esta semana es la última que estamos en aislamiento en casa para ya salir con todo al trabajo. En la semana que viene ya estaremos estableciendo una agenda para platicarlo con los diferentes grupos parlamentarios y ver cuál es su perspectiva y su opinión. Digo, si yo lo único que quiero es que no se trabe por posturas, ahora sí que partidistas o de grupos parlamentarios, que porque lo propuso el PAN, pues entonces opaco no quiero que pase.
pues si es así y están de acuerdo y llegamos a un consenso, retiro mi iniciativa o la replanteamos y la firmamos los 25 diputados, eso lo de menos. Pero creo que lo fundamental aquí es que el Congreso, en acuerdo con el Ejecutivo, con el Judicial, con los 10 ayuntamientos y los organismos autónomos, hagamos esta bolsa importante, que se discuta el monto y el mecanismo y que le demos una respuesta pues seria y puntual a las familias que hoy están sufriendo temas de pérdida de empleo o disminución de sus ingresos. Ese es un tema central. Entiendo la necesidad y entiendo el planteamiento de cómo atenderla. Me surge la duda de por qué se requiere una reforma constitucional exactamente. ¿En qué artículo, qué es lo que estás planteando que se modifique para que se incluya qué? Es en el artículo 4 y es cuando se hablan de los derechos fundamentales y para que quede establecido que esta iniciativa pues quede pues para las épocas venideras, ¿no? Sabemos que este tema de la pandemia pues no se va a resolver, Miguel Ángel, ni en 1 ni en 2 meses. El tema de las vacunas, hoy ya escuchamos en la mañanera al presidente de la República hablando de los costos mismos, se requieren bastantes de miles de millones de pesos. De aquí que esta vacuna sea universal, va a ser muy complicado, se van a pasar bastantes meses y va a ser muy complicado que se siga conteniendo. Entonces van a seguir cayendo en esta situación de emergencia económica, de situación de crisis económica, varias familias. Si lo establecemos simplemente como un programa pasajero, pues no se podrá exigir de la misma manera como un derecho humano de un ciudadano decir, oye, me quedé sin empleo y no es problema mío, es problema de una circunstancia de pandemia y por lo tanto, así como hay el derecho al trabajo, pues ahí debe haber el derecho a la mínima subsistencia, ¿no? Y es atacar para tratar de contener un poco este crecimiento que pueda darse en el país de la pobreza extrema. Es decir, es un derecho, si queda en la Constitución, sería un derecho humano exigible por las vías legales, ¿no? Perfecto, diputado. Un amparo pudiera proceder en un momento dado. Diputado, ¿escuchaste ya la mañanera? ¿La escuchas diario? Cuando me despierto temprano. No te creas. No, por lo general sí procuramos estar ahí más o menos al pendiente. No nos aventamos toda, pero... ¿Y eres fan o haces corajes? Pues a veces corajes, a veces coincidimos con ciertas cosas, pero en general estamos al menos tratando de estar informados con este tema. Perfecto, diputado. Te agradezco tu tiempo, la información que has compartido. Estaremos al tanto del avance que tenga este proyecto que has planteado. Ya sin síntomas por el COVID, ya nada más. Pues afortunadamente ayer tuvimos ya una revisión médica. Nos dicen que ahora sí que somos un sobreviviente más de los que hemos podido pasar esta circunstancia. Sí me dio neumonía, mis pulmones sí están afectados. Vamos a tardar 3 meses todavía, ahora sí que en terapias y tratamientos para poderlos pues ponerlos al 100, pero ya digamos de alguna manera me dijeron que esta semana estemos todavía resguardándonos y ya a partir del lunes podemos retomar. Ya no serás infeccioso, pues. Ya no soy infeccioso. Es nada más colchoncito que te estás dando para que sí, nadie tenga dudas. Porque teníamos temas de medicamentos de antibióticos, entonces lo estamos terminando el día de hoy y mañana y ya para poder reingresar con todo. Pues bienvenido al club de los sobrevivientes con daños pulmonares. Sí. Entonces es un tratamiento largo, pero afortunadamente pues salimos adelante, ¿verdad? Diputado, pues muchas gracias y muy buen día. Muy buen día, Miguel Ángel, un gusto saludarte. Paco Rodríguez, diputado del Partido Acción Nacional, diputado del Distrito 6, que es el norte de Colima, capital y parte de Cuauhtémoc, pues el único que le ganó a Morena en aquel tsunami que fue Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Permítanme, ¿cuál pausa ya? Permítanme despedirme. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo, se nos terminó la semana. Le agradezco a Marisela sus saludos, a Vicente. México Libre sí obtuvo lo planteado por el INE, es que se le conceda el registro, lo planteado por la comisión del INE. Vicente, ya veremos si lo avala esto el Consejo General. María Lilia, buenos días Miguel Ángel, ¿tienes alguna información sobre dónde se pueden adquirir los boletos de la rifa del avión aquí en Colima? No, pero te lo investigo, pues donde vendan cachitos de la Lotería Nacional, ¿no? Por ejemplo, en la tienda de autos, en el supermercado que hay en Calzada Galván, en Walmart de Calzada Galván, dicen que ahí hay un puesto de lotería y que ahí lo venden.
por si tienes tus 500 pesitos y quieres ganarte un avión que no viene con avión, 20 millones de pesos creo que es el premio. Pues ahí lo puedes comprar. Gracias, María Lilia, y gracias a todos. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, yo me despido, soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el viernes y el fin de semana que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron